Estamos de vuelta en los desayunos de 24 horas, amigos, y tal como lo anticipamos, está ya con nosotros Juan Sebastián Roldán, él es secretario particular de la Presidencia de la República. Señor secretario, bienvenido a los desayunos de 24 horas. Buenos días, Freddy, gracias por invitarme. Vamos a hablar del acuerdo nacional, pero quisiera iniciar esta entrevista consultándole cómo mira el gobierno todo este escándalo denominado arroz verde que compromete dineros de empresas nacionales y extranjeras en pos de la campaña electoral del expresidente y de Alianza País en su momento. Freddy, estimados ecuatorianos, el tener justicia independiente le da la garantía a todos los ecuatorianos de que una fiscal seria, decente, independiente y de que jueces en el mismo sentido tomen las decisiones que tengan que tomar. Esto no corresponde al gobierno nacional, no es una denuncia del gobierno nacional, es una denuncia de un periodista. Serán esas autoridades las que tienen que responderle al país. Sin embargo, son buenas noticias que eso se pueda denunciar, que no haya persecución, que lo que tenga la certeza los ecuatorianos es que aquí se persiguen delitos, no a personas, y sobre esa base la verdad tendrán que decirla a los jueces después de las acusaciones de la señora fiscal. ¿El gobierno actual tiene la certeza de que parte de esos dineros no llegaron a impulsar la campaña del actual presidente Lenín Moreno? A nosotros no nos corresponde. Primero, eso no se topa en el artículo, no trata nada de la campaña del presidente Moreno. De hecho, el presidente Moreno ayer en la discusión del acuerdo nacional del que hablaremos en un momento dijo que es fundamental discutir y abrir la discusión de financiamiento de partidos políticos para las campañas, que hay muchos secretos a voces que se tienen que transparentar y un acuerdo sirve para eso, sentar a todos los actores políticos a discutir qué mismo se está gastando, cómo se transparenta. Esas campañas millonarias no tienen sentido en un país como el Ecuador y el presidente lo planteó. Nosotros, como siempre, Freddy, abrimos todo lo que se tenga que abrir. Como usted sabe, el presidente Moreno hoy mismo está pidiendo una cooperación eficaz a la Fiscalía Nacional para que abra todas las cuentas que sean necesarias y que se encuentren sobre la base de cualquier acusación en contra suya, en contra de su gobierno, de sus familiares. Nosotros no tenemos nada que temer y por eso lo que buscamos es justicia independiente para que juzgue a todos los ecuatorianos y tengamos la tranquilidad de un país mejor en el pronto futuro. Que así sea entonces. Vamos a hablar del acuerdo nacional, un tema en el que está empeñado el gobierno, que hizo su lanzamiento oficial el día de ayer y que tiene como propósito buscar consensos en 7 temas fundamentales. Quisiera consultarle en base a qué se va a lograr o se está buscando este consenso. ¿Va a haber una propuesta del gobierno de cómo plantea la educación, por ejemplo, para que sobre aquello entren a opinar los diferentes sectores? El acuerdo nacional, Freddy, es el colofón de un diálogo que inició el presidente Moreno cuando se posicionó el 24 de mayo. El presidente comenzó con un proceso de diálogo. En el diálogo todos expresamos nuestras opiniones y se han recogido muchas de esas opiniones dentro del accionar del gobierno. El acuerdo es el cierre de ese diálogo, es decir, ya las opiniones se tienen que concretar, todas aquellas en acuerdos de los distintos en las mesas. Van a haber 7 mesas, como usted ha dicho, son 7 procesos que voy a mostrarles a los ecuatorianos, son 7 temas: educación, seguridad social, competitividad y empleo, democracia y reforma institucional, sostenibilidad y cambio climático, no violencia y prevención de adicciones y seguridad ciudadana. Y la intención es que estén los actores más representativos de cada uno de los temas sentados en la mesa, que expresen sus criterios y que los mínimos acuerdos se vayan plasmando en política pública planteada desde el gobierno nacional. Es decir, que la gente sienta en blanco y negro que estamos concretando aquellos acuerdos en expresión del todo, ¿no? Quienes creemos en el diálogo, creemos que las muchas voces piensan más que una sola y el presidente Moreno ha sido quien ha marcado esa posición para un Ecuador que ya no piensa solamente en qué es lo que piensa el gobernante, qué es lo que piensa el electo, sino qué es lo que piensan los distintos actores de la ciudadanía y cómo aportamos a un país que va más allá del gobierno, porque nosotros nos iremos en 2 años, pero van a quedar acuerdos que van a sustentar un Ecuador de futuro. ¿En base a qué consideraciones se establecieron esos 7 puntos, esos 7 grandes temas? En base a las grandes preocupaciones de los ecuatorianos: empleo, seguridad, drogas. Son temas que a los ecuatorianos el día a día les preocupan, que nuestros hijos puedan caer en una adicción, que pueda haber un robo, que no haya el empleo suficiente. Hay que topar los temas más difíciles. El presidente Moreno ayer decía, por ejemplo, en temas de empleo, tenemos que preservar los derechos de los trabajadores hoy día, pero tenemos que garantizar la posibilidad de que la legislación les permita trabajar a los nuevos. ¿Cómo lo hacemos? Discutiendo con empleadores y empleados, solamente sentados todos a la mesa. Normalmente los gobiernos rehuyen estos temas, Freddy. Lo más fácil es a 2 años de irnos, decir, bueno, aguantemos como estamos, no hagamos mucho. Sin embargo, el presidente Moreno ha sido claro y es cuando él tuvo que decidir entre su popularidad, entre tener un segundo gobierno o hacerle bien al país, a él le corresponde hacerle bien al país. Y por eso hay que topar estos temas y no rehuirlos. Y por eso lo fundamental es
hoy discutir con los distintos actores esos temas fundamentales y tener concreciones que nos permitan, ojalá, borrar los problemas de hoy y construir las soluciones de hoy y del mañana. ¿Cómo garantizar la eficacia, la concreción de este acuerdo nacional con los resultados que este produzca en comparación a lo que fueron las mesas de diálogo del presidente Lucio Gutiérrez, que quedaron en nada, por ejemplo? Nosotros hemos demostrado que el diálogo ha tenido respuestas concretas. Los trabajadores tienen la tranquilidad de saber que este es un gobierno que está con ellos todos los días, los trabajadores que hoy tienen trabajo y también aquellas personas que sin tener trabajo saben que es un gobierno que va a discutir el tema para poder generarlo. Nosotros lo hemos garantizado durante 2 años y el diálogo ha tenido resultados concretos, resultados como la reforma institucional. Es del diálogo ciudadano del que se deriva una consulta popular y de esa consulta popular el nombramiento de un Consejo de Participación Ciudadana transitorio. Y ese consejo es el que nombra autoridades independientes, es decir, cuando el clamor inicialmente, cuando se posiciona el presidente Moreno, yo no estaba en el gobierno, pero quienes estábamos fuera decíamos, nombren autoridades independientes, que no le respondan a un gobierno ni a una persona, sino que le den garantía al país. Hoy día esas autoridades han sido nombradas por un consejo de personas inmejorablemente planteadas. ¿Por qué? Porque eran independientes, porque son decentes, porque eran honestas. Y ese consejo nombró a las autoridades que tenemos. Es decir, el diálogo tiene acciones concretas, tiene acciones específicas y lo mismo en términos económicos, ¿no? El Ecuador está tomando una ruta para sanear su camino económico y ese camino no ha sido el fácil, ha sido el necesario, ha sido el importante. Es decir, el presidente Moreno, cuando tuvo que decidir entre su popularidad y el país, decidió por el país. ¿Cuál será la metodología de este proceso de diálogo nacional y cómo se van a sistematizar las diferentes propuestas y llevarlas al debate de ideas con el resto de actores? Habrá una secretaría técnica que articule lo que manejen todas las mesas. Cada mesa tendrá también un encargado, un delegado del gobierno y un delegado de la sociedad civil. Y lo que se va a buscar es inicialmente llegar a los acuerdos más rápidos, es decir, aquellos temas que puedan ser mayoritariamente acordados. Lo que dependa del Ejecutivo lo vamos a hacer enseguida, porque usted sabe que el Ejecutivo puede tomar ciertas decisiones. Lo que dependa de los otros poderes del Estado se plantearán los otros poderes del Estado. Y hay otras discusiones más difíciles en las que hay pocos acuerdos. Por ejemplo, la fórmula de asignación de escaños en los temas democráticos. Hay gente que tiene discrepancias. Pues eso habrá que plantearlo ante la opinión pública. Habrá que discutir con la opinión pública qué es lo que piensa. Y en algunos casos habrá que valorar hasta con una consulta popular en caso de que no haya acuerdos generales. Y temas muy duros como el de la seguridad social, por ejemplo, que se relacionan con el sentido de la vejez que miran los ecuatorianos próxima. Lo más duro, Freddy, al respecto de la seguridad social es no hacer nada. Nosotros sabemos que lamentablemente en el pasado tomaron dinero de la seguridad social para fondear al gobierno. Eso es imperdonable, ¿no? Y ese dinero era de los jubilados, ese dinero era de la gente que está asegurada para poder atenderse en salud. La única opción que el gobierno no ampara es dejar todo bajo la mesa, como se hizo, dejar todo bajo la alfombra. Vamos a discutir con los actores de la seguridad social para buscar una solución estructural que les garantice a las personas que han trabajado toda su vida o que están trabajando hoy día y han aportado, que cuando llegue el momento puedan tener una jubilación y que se puedan atender seriamente. Eso es lo que ha planteado Paul Grande en sus distintos criterios. Lo que pasa es que no son decisiones fáciles. Lo más fácil sería no tocar seguridad social. En 2 años no va a pasar mucho y que el próximo gobierno lo atienda. Eso no es lo responsable. En este país nos tenemos que acostumbrar a que los gobernantes tienen que quemar su capital político en tanto y en cuanto solucionen los problemas estructurales del país. La mayoría de temas son polémicos y ofrecen visiones diferentes de acuerdo con los sectores que los propongan. ¿Cómo van a evitar ustedes que el tema político no les atraviese a estas propuestas, a este debate, a esta buena intención del gobierno de llegar a un acuerdo nacional? La decisión del gobierno es poner la mesa. Y en la mesa estarán los actores y nosotros queremos que esto sea lo más público posible para que los ecuatorianos sepan quiénes actúan con responsabilidad y quién no. Van a estar invitados todos aquellos que quieran aportarle al país, todos aquellos que tengan algo que decir. Si es que hay personas que ponen por delante sus intereses electorales, pues eso los ecuatorianos lo notarán. Nosotros tenemos la certeza de que los ecuatorianos no tienen la cabeza vacía, tenemos la certeza de que el Ecuador es un nuevo Ecuador, un Ecuador con los ciudadanos pendientes de lo que hacen los políticos. Y tenemos también la creencia profunda de que desde el diálogo el presidente Moreno ya cambió el Ecuador democráticamente, en términos de libertad de expresión, en términos de comunicación, en términos de prosperidad. El Ecuador ya tiene una senda. Ahora nos corresponde a todo el resto de los ecuatorianos, más allá del gobierno, más allá del presidente, plantearnos qué país queremos, cuál es el Ecuador al que queremos llegar, sin que importe qué pase con las próximas elecciones, sino qué es lo que va a importar con las próximas generaciones. Ahora, usted dice que va a trabajar una secretaría técnica. ¿Cómo se va a decidir que la propuesta que usted hace en materia de educación esa vale? Y la voy a tomar nota para
buscar una ejecución y la que propone X y Z persona no sirve? Primero van a ser los consensos. Hay muchos temas que se pueden consensuar y que no se hacen simplemente porque hay estructuras fijas que no han querido ser modificadas, o por intereses políticos o por intereses electorales. Pues esos son los primeros temas que tienen que salir. Imagínense, en educación hay tanto por hacer en el Ecuador y tantos expertos. Esos expertos nos han planteado y algunos temas que tenemos identificados como los muy fáciles de concretar. ¿Cuáles, por ejemplo? Por ejemplo, temas de no adoctrinar, la discusión del adoctrinamiento, lo que discutimos con respecto a los libros. Es decir, tenemos que buscar mecanismos que no permiten que nosotros ni ningún gobierno en el futuro pueda llegar y decirles cómo pensar a los ecuatorianos. El vicepresidente Otto Sonel, absoluta libertad. El vicepresidente Otto Sonel-Holzner ayer decía que la educación tiene que ser abrir las puertas y las ventanas para que todos los niños puedan volar. Es libertad, no es adoctrinamiento, no es meterlos en una caja. Son temas específicos como esos, Freddy. No es difícil lograr. Es capacitación de maestros, cómo lograr beneficios. Hoy, por ejemplo, está llegando el primer ministro de Corea del Sur. Estuvo aquí el presidente de Alemania, estuvo aquí el vicepresidente de los Estados Unidos. Con todos hemos discutido capacitación de maestros en el Ecuador. ¿Por qué no darles capacitación a personas que con vocación forman a nuestros niños? Son temas sencillos, pero que por intereses políticos, intereses electorales, no se querían poner en la mesa. Pues esos son los temas fáciles que se pueden sacar adelante muy pronto. Milton Luna, el ministro de Educación, viene de un proceso que se llama Contrato Social por la Educación. Es decir, él ha estado dialogando estos temas y la suerte es que al traer personas así al gabinete, lo que traes es el diálogo, traes la confianza de los ecuatorianos de que se puede lograr. Nosotros tenemos certeza de que este acuerdo va a lograr prontas concreciones. En 45 días vamos a entregar los primeros resultados, lo que el gobierno pueda hacer y lo que los otros poderes del Estado puedan hacer. Y será ya la opinión pública la que tenga que determinar quién va a tener la determinación de hacer lo importante, lo necesario y no lo popular. Eso será vía decretos ejecutivos, que es la atribución directa del presidente de la República, y la creación de proyectos de ley en lo que competa de acuerdo con lo consensuado en diferentes temas. Y acuerdos ministeriales en muchos casos también. Esos proyectos de ley, ¿quién los va a elaborar? Vamos a buscar que la mesa sea la que proponga en general propuestas normativas que salgan de la sociedad civil para que la Asamblea las acoja y de tal manera no sean una propuesta solamente del gobierno a la Asamblea, sino que sea la ciudadanía la que entregue. Van a haber asambleístas en las mesas. Claro, pero de la diálogo, iniciativa será del Ejecutivo. Nuestra intención es que sea, idealmente debería ser de la sociedad civil, de la ciudadanía. Y si tiene que ser del Ejecutivo, también lo vamos a hacer. Vamos a plantear el mecanismo más fácil para que todas las decisiones de las mesas se puedan concretar. En 45 días los resultados y en qué tiempo la ejecución de los mismos. Yo sé que la intención es que en 45 días ya algunos de los temas que dependen del gobierno se puedan ejecutar. Hay que ver cuáles son los procesos legales y normativos que tengan que plantear modificaciones. La Asamblea Nacional es un seno de diálogo. También ese es otro elemento fundamental. Hay mucha gente que hoy día dice, la Asamblea se demora mucho. No, así funciona una Asamblea. La Asamblea tiene que ser el matiz de las propuestas, que es, al fin y al cabo, la Asamblea es la representación de todos nosotros, de todos los ecuatorianos, que tienen que tamizar lo que tiene que salir y lo que no. Estuvimos acostumbrados a un conjunto de gente que levantaba la mano, les silbaban desde un edificio y los otros levantaban la mano. Hoy día hay asambleístas críticos, eso es necesario. Hay una asamblea difícil de pasar y es fundamental que eso exista porque es la certeza de que hay poderes del Estado que no necesariamente se obedecen unos a los otros, sino que discuten, que discrepan. Y en esa profundización de la discusión es que se enriquece la democracia. Ahí tienen ustedes, amigos televidentes, algunos de los detalles del acuerdo nacional que lanzó oficialmente ayer el gobierno nacional con miras a encontrar consensos en alrededor de 7 puntos fundamentales para el país. Señor secretario particular, muchas gracias por habernos atendido. A usted, Freddy, muchas gracias.